Bien. Bien, jóvenes, vamos a iniciar la sesión del día de hoy y hablamos acerca del sistema de fuerzas, jóvenes, ¿sale? Entonces vamos a hablar primero de lo que es un vector. Bien, recuerden que un vector se puede visualizar como una fuerza que actúa dentro de un espacio. En este caso, un vector contiene lo que es la magnitud, lo que es la dirección, que es el ángulo de inclinación, y va a tener un sentido. Recuerden que el sentido te lo da de acuerdo a pues, un plano de referencia, vamos a llamarle X y Y. Entonces X y este es Y, ¿vale? Y entonces pues el sentido depende mucho hacia dónde apunte tu vector. Puede apuntar hacia el tercer cuadrante. Bueno, entonces ahí en X es negativa y en Y también es negativa. ¿Ya vieron? O sea, puede variar de acuerdo a dónde apunte ese vector. Recuerden que un vector es una fuerza de la cual nosotros vamos a calcular las magnitudes, tal vez su dirección o tal vez el sentido que nos esté dando nos dé el sentido correcto de esa fuerza o de ese vector. A su vez le vamos a llamar una fuerza aplicada. ¿Estamos de acuerdo? Una fuerza aplicada a un cierto objeto. Lo vamos a transformar en un sistema de fuerzas de este tipo. Y vamos a hacer su equilibrio, ¿sí? Tal su equilibrio rotacional de cómo funcionan las resultantes de cada fuerza, ¿sale? Para no tener tantas fuerzas, solamente vamos a aplicar una sola fuerza que es la resultante de todas ellas, ¿sale, chicos? Pero bueno, ya que entendimos que es un vector, que es un sinónimo de fuerzas, vamos a hacer el análisis de fuerzas, ¿les parece? Entonces, como tal, yo voy a ver el sistema de fuerzas como un eje X, ¿y está? Y de él emana ciertas fuerzas. Vamos a poner fuerzas que aquí. Bueno, pues por ejemplo, no sé, tal vez una fuerza de raíz de 41 newtons. ¿Vale? Otra fuerza que va a actuar. Bueno, vamos a poner una así. Que tal vez tenga una fuerza con una magnitud de 45. Vamos a ponerla como está aquí, 45 newtons. Les pongo raíces porque ahorita van a ver por qué es muy bueno trabajar con raíces, porque se elevan al cuadrado y se cancelan, ¿no? Pero bueno, por el momento así. Y vamos a tener una fuerza tenemos una fuerza aplicada de una raíz de 29. ¿Vale? Entonces nos dice el problema hallar la magnitud de su resultante, es decir, la fuerza resultante del sistema. ¿Cuál sería la fuerza resultante de ese sistema? XY. Bueno, aquí hay dos maneras de nosotros entender cómo nos van a dar esas fuerzas. Nos las pueden dar de manera escalar, es decir, la fuerza en X, la fuerza en Y. Así, una manera escalar, o nos las pueden dar de manera polar, ¿vale? En coordenadas polares, es decir, una fuerza, y un ángulo de inclinación, ¿vale? Esas dos maneras te las pueden poner como tal en un ejercicio, ¿sale? Y nosotros vamos a tener que visualizar si nos las dan en coordenadas de manera rectangular, o en este caso escalar o rectangular, o en sistema polar, jóvenes, ¿sale? Entonces voy a hacer un ejercicio de manera rectangular, ¿sale? Las fuerzas están ahí, imagínate, ahorita voy a dejar este pendiente y vamos a pensar que tu fuerza 1 o la fuerza en X te la están dando, la fuerza total. Te la están dando de esta forma, 50 newtons, menos 120 newtons. Ahí está, mira. ¿Sí? Esta cuando te digan hallar, en este caso la magnitud del vector, que te están manejando, hallar su magnitud, bueno, pues la tenemos en coordenadas rectangulares, ¿cierto? Una f de x y una f de y. Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud cuando ya las tienes en forma escalar o rectangular? Pues nada más con la magnitud es igual a que a la raíz cuadrada
de la fuerza en X, que va a ser esta, y la fuerza en Y, que va a ser esta. Fuerza de X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Entonces, cuando son de magnitudes escalares es más sencillo, ¿sí?, que trabajar magnitudes polares. Ahorita vamos a hacer una polar. Entonces, si tenemos estas magnitudes, pues fácilmente las podemos elevar al cuadrado, ¿sí o no, chicos? Entonces vamos a elevar al cuadrado estas, y me va a quedar la raíz cuadrada de la magnitud de la fuerza 1, 50 al cuadrado, más la magnitud de la fuerza Y. En este caso la fuerza Y es de 120, pero negativa. Pero no afecta en nada. Este signo simplemente me dice que en Y apunta hacia abajo, ¿vale? Bueno, pero en el cálculo no nos afectaría. ¿Por qué? Porque como se eleva al cuadrado, pues este tiende a ser positivo. Entonces no pasa nada, ¿sale? Vamos a elevar al cuadrado 50. Y 50 al cuadrado me va a dar 2500, ¿sale? Es decir, 5 por 5, 25. Y 0 por 0, doble 0, ¿sale? Así, póngalo así para que no se confundan. Y le voy a elevar al cuadrado 120. Pero 120 al cuadrado es como elevar 12 al cuadrado. Me va a dar 144. Y 0 al cuadrado es como 0 y 0. Ah, bueno, 0, 0. Y ya casi acabamos, ¿no? Ya nada más nos falta hacer la sumatoria de estas. A ver, la sumatoria de estas nos va a dar una raíz cuadrada de ¿cuánto? 2500 más 14400 nos daría 16900. Y pues no saques la raíz de todo, nada más la raíz aproximada de 169, que va a ser, si 12 por 12 es 144, 13 por 13 a 169, 13 y sus dos ceros, perdón, no dos ceros, un cero nada más. Ok, entonces me quedaría 130 newtons, ¿vale? Y esa es la resultante del sistema cuando nos las den en coordenadas rectangulares, ¿sale? Aquí ahorita hay un sistema de fuerzas ya planteado, pero aquí ahorita nada más nos dan dos fuerzas en coordenadas rectangulares. Bueno, entonces nada más hago el cuadrado de la primera más el cuadrado de la segunda y lo elevo, como si fuera el teorema de Pitágoras, en pocas palabras, ¿sale? Y lo elevamos al cuadrado. Y ya acabamos con la resultante del sistema de par de fuerzas. Eso es cuando tenemos dos fuerzas, ¿vale? Entonces, quedó clara la explicación de fuerzas de manera rectangular. Ahora vamos a hacer un ejercicio de fuerzas de manera polar, ¿vale? Que es donde podrían ustedes, pues no tener problemas, pero sí se les puede complicar, ya que no estamos acostumbrados a utilizar coordenadas polares, ¿vale? Les voy a poner el ejercicio de este lado. Fíjense bien lo que les voy a poner. Vamos a tener una fuerza. Voy a desborrar esto, no se preocupen, está grabada la clase. Ahora resulta que yo tengo una fuerza, pero ahora me la dan en sistemas polares. Una fuerza, ¿sí? Así como tal, vamos a ponerla de 120. Y un ángulo de inclinación, ¿sale? El ángulo va a ser de 30 grados. Y me piden hallar la resultante de este par de fuerzas. Ok. Ahora ya no puedo nada más elevar al cuadrado y sacar raíz, porque ya tenemos una fuerza en sistemas polares, ¿sale? Entonces vamos a trabajar este sistema de fuerzas. ¿Cómo le haríamos para hallar ese sistema de fuerzas? Bueno, hay una regla que nos dice que el sistema de fuerzas para X va a ser siempre la fuerza aplicada por el coseno del ángulo descrito, ¿vale? El coseno del ángulo descrito, en este caso el coseno de 30. Para X, acostumbre siempre a utilizar coseno, eso te va a ayudar un montón. Y cuando tengas f de y, va a ser igual a la fuerza que por el seno del ángulo que tienes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los ángulos? Los ángulos, jóvenes, siempre van a ser los que apunten hacia el eje X. Ahí está. Si nos dan un ángulo aquí, por ejemplo, pues no tomen ese ángulo. ¿Por qué? Porque ese ángulo apunta hacia el eje Y. Entonces, para poder respetar el coseno para X y el seno para Y, tienes que tener el ángulo hacia el X, es decir, este. ¿Vale? Si por ejemplo vamos a pensar que te dieron un ángulo de 60 grados, está bien, o sea, se ve bien. No me vayan a poner
F por el coseno de 60. No, porque se están equivocando. Este ángulo apunta hacia Y. Y yo lo que quiero es que apunte hacia X. Ah, bueno, pues haz el complemento, ¿no? 60 más algo que te dé los 90 grados. Trigonometría. Entonces me daría 30. Y entonces, ahora sí, me desborras ese 60 y solamente me trabajas con el ángulo de 30. ¿Qué les pareció? No me van a trabajar con ángulos que vayan hacia Y, todo hacia X, para que respetemos estas reglas. Porque si no, no pasa nada, o sea, no te equivocarías. La cuestión es que si tú tomas este ángulo de 60 grados que va apuntando hacia Y, o sea, nunca llega a X, entonces lo que tendrías que hacer es cambiar esas coordenadas. Ahora le tendrías que poner el seno de 60, o sea, todo lo contrario, ¿sí? Pero te puedes confundir, ¿no? Porque, a ver, primero era coseno y luego ahora ya tenemos seno. Sí, porque estás agarrando el ángulo opuesto. Entonces, para que no te confundas, y yo de hecho así me gustó mucho más aprenderlo, es siempre coseno, pero en lugar de tener el 60, lo apunto hacia X. Ah, es un ángulo de 30, perfecto. Aunque no me lo dé el problema, pero sí me está dando el de 60. Su complemento sería 30. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, esa es una explicación para poder entender este aspecto del f coseno de 30. ¿Vale? Bueno. A ver, entonces, ¿qué sucede? Si yo ya tengo mi resultante en X, bueno, mis componentes, porque acuérdate que una fuerza, ahí está mi fuerza, cuando es inclinada, ¿sí? Se compone, o se hace en dos partes. Una fuerza en ¿qué? F de X y una fuerza en ¿qué? F de Y, ¿vale? Al momento de esta fuerza, prácticamente sería tu resultante. Entonces yo voy a hacer pues, un paralelepípedo, ¿no? Y obtengo la FR. Esa es la que me están preguntando, ¿sí me explicó? Pero primero tengo que sacar la FX y la FY, que son con estos valores que tengo aquí. Cuando tengamos ángulos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando tengo este ángulo de 30 grados? Ah, pues ya puedo obtener las F de X y las FY. Estas dos componentes en X y en Y. ¿Sale, jóvenes? Pero entonces, ¿cómo calculo la magnitud de la fuerza resultante? Ah, pues la magnitud de la fuerza resultante, pues ya la conocemos. ¿Cuál es? Pues la fuerza resultante, aquí se la va a poner, va a ser igual a la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. O sea, exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, nada más que en el ejercicio pasado las dos eran coordenadas rectangulares, f de x y f de y, y aquí no, aquí nada más es una f y un ángulo de inclinación. Ah, entonces debes de descomponer tus dos fuerzas en una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Vale, chicos? Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona esto. Si nos están diciendo que la fuerza vale 120, entonces vamos a calcular ese f de x. El f de x va a ser igual a 120 por el coseno del ángulo de inclinación, que es de 30 grados. Y con esto calculo la fuerza en x, esta que me están pidiendo. La fuerza en X va a ser igual entonces a 120, y acuérdense de los cosenos. ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados? Por su tablita o como la quieran ver ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Cómo sacaron la tablita? Si no se acuerdan, ponemos el coseno 0,30 grados, ¿sale? Acuérdense que es 4 y 2, perdón, 3. Y esto lo divides entre ¿quién? Entre 2 y le sacas la raíz, ¿sale? Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 30 grados? Raíz de 3 sobre 2, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner raíz de 3 sobre 2. Y ya acabamos con la fuerza F de X, ¿vale? 120 entre 2, 60. Por la raíz de 3, 60 raíz de 3, ¿vale? 60 raíz de 3. Ya acabé con esta fórmula del coseno. Ya tengo F de X. Ahora vamos con la FY. FY va a ser igual a ¿qué? Pues a 120, que es la fuerza, multiplicada ahora por el seno de 30 grados. Pero acuérdense que el seno se calcula como ¿qué? Seno de 0 y de 30. Es 0, 1, raíz entre 2. Ah, miren, la raíz de 1 es 1, entre 2, 1 medio. Ah, entonces me quedaría 120 por 1 medio, es decir, 120 entre 2, pues 60. Sale, sin raíz. Y ya acabamos, esa es la FY. Entonces no se les olvide esta tablita que
En todas las clases de trigonometría se las enseñé. 0, 30, 45, 60 y 90. Ángulos exactos. Enumeras para el seno 0, 1, 2, 3, 4, raíz entre 2. Y para el coseno 4, 3, 2, 1 o inviertes los valores como tú te acostumbres. Pero bueno, me están pidiendo solo la de 30. Entonces ya acabé. Ya tengo mi f de x y mi f y, ¿sale? Y entonces lo que voy a hacer es meterlo en la fórmula de la resultante, porque es lo que me están pidiendo, hallar la resultante. ¿Cómo calculamos la resultante? La FR, pues con la raíz de tu f de x, pero tu f de x es 60 raíz de 3, 60 raíz de 3, pero esto al cuadrado, no se les olvide, al cuadrado, 60 raíz de 3 al cuadrado. ¿Vale pues? ¿Y cómo calculas la f más la resultante de FY? Bueno, más bien las componentes de FY, que solamente van a ser 60, pero al cuadrado. Y ya acabamos, ya nada más lo que tienes que hacer es esa operación. El cuadrado de una raíz se cancela y el cuadrado de 60, f de r, sería 3600, ¿no? Por 3. Porque acuérdate que el cuadradito cancela la raíz y también se eleva al cuadrado del 60. A los dos, no se te va a olvidar. Cuadrado. Cuadrado de este, 3. Cuadrado de 60, 3600. ¿Vale? Ahora, el cuadrado de 60 ya habíamos dicho que es 3600. Entonces, lo que vamos a tener, jóvenes, es multiplicar este 3 por 3600. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por 0, 0, 0 por 3, 18, 3 por 3, 9 y 1, 10.800. ¿Sí? 10.800. Ahí está. Sí. 10.800 más 3.600. Y entonces nada más es cosa de que saques la raíz cuadrada de esos dos números, ¿no? Está un poquito largo porque, bueno, los componentes son muy grandes, ¿no? A ver, entonces me quedaría, vamos a hacerlo de manera, en la calculadora para que no te estreses. Sería 10.800, le sumas 3.600, por favor. Eso te daría ¿cuánto? 10.800 más 3.600. Ah, y me da 14.400, ¿vale? Entonces, si se alcanza a ver, vamos a ponerlo acá arriba. 14.000 FDR, 14.400. Pero todavía en raíz, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es la raíz en este caso de 14.400? La raíz de 14.400 sería 120, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la fuerza resultante del sistema es igual a 120, ¿qué? Newtons. Y ya acabamos, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo. Entonces, si se dan cuenta, es un poquito más tedioso y más, no más difícil, pero más laborioso sacar unas resultantes de unas coordenadas polares, ¿sale? Que te den una fuerza y un ángulo de inclinación. A que te den las coordenadas rectangulares, ¿no? Si ya las tienes, f de x y f y, ya nada más elevas al cuadrado y las hallas, ¿sale? ¿Qué necesitas para descomponer una fuerza en sus componentes? Conocer las funciones trigonométricas básicas, la del seno y la de coseno, ¿vale? Del ángulo que te estén dando. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda del sistema de fuerzas para hacer precisamente las fuerzas resultantes de un sistema?